Belén Ferrero nos ha hablado de las cataratas y nosotros seguimos el Manto de Estrellas en MK Localia Televisión y vamos con un primer tro. Nos acompaña la primer tro de la comparsa Marineros, Beatriz Conca Martí. Beatriz, buenas noches, bienvenida a nuestro programa. Yo siento debilidad por la comparsa Marineros y yo creo que lo sabe muchísima gente porque es una comparsa que siempre me trata muy bien y la verdad que tengo pues mucho cariño a esta comparsa. A ver, Beatriz, antes de hablar de los marineros, vamos a hablar de tus raíces festeras, porque tú vienes de una familia muy festera, moros marinos. ¿Qué me cuentas? Sí, pues bueno, de pequeñita empecé en los moros marinos, tenía meses prácticamente porque mi abuela era moro marino y mi madre también. Entonces mi abuela y mi madre pues arrastraron a mi abuelo y a mi padre. Y entonces desde bien pequeñita que soy moro marino. Moro marino, ¿qué recuerdos tienes de tu abuela? Pues recuerdos muy buenos y mucho sentimiento porque realmente nos han inculcado las fiestas, aunque mis padres eran festeros, pero tanto mi abuela como mi abuelo, o sea, eran ellos los que a las dianas, cuando mis padres a lo mejor estaban en las verbenas, nosotros nos quedábamos con los abuelos y tanto mis primos, mi hermana, yo, entonces muy buenos recuerdos. Muy bien. A ver, Beatriz, porque raíces en los moros marinos, pero luego también la comparsa Estudiantes, que en el año 88 tu padre es capitán. Sí. Pues sí, pues lo que suele pasar, hay veces que los amigos los tienes en otras comparsas, entonces mi padre pues tenía su grupo de amigos en los Estudiantes y se pasó a los Estudiantes. Y entonces allí en el 88 fue capitán. Y lo vivimos muy intensamente, o sea, mi hermana y yo éramos pequeñas, pero lo recordamos como un año muy especial. ¿En qué momento das el paso o el salto a los marineros? Pues el salto lo doy hace 10 años, este año hará 10 años, porque estuve un tiempo sin salir a fiestas y nada, empezamos a salir a los alardos. Y dos amigas más y yo, y la gente de allí, y apuntaros y tal. Y como la verdad es que la fiesta la llevo dentro, pues no me costó nada dar el paso y desde entonces que marinera. Muy bien. ¿Una virtud y un defecto de tu comparsa? Pues a ver, una virtud... los marineros son una comparsa muy pequeñita, entonces es muy familiar. Entonces pienso que la virtud es esa, que al ser muy poquitos, pues a la hora de trabajar y de decidir cualquier cosa, o sea, vamos todos a una y entonces es fácil trabajar en los marineros. Y un defecto, pues creo que faltan escuadras. Claro, porque y escuadras masculinas, de gente joven, porque realmente escuadras masculinas están la de los veteranos, que los adoramos, por cierto, pero claro, para que la comparsa vaya más, yo creo que hace falta escuadras masculinas y femeninas, porque a la hora de la fiesta es bueno que haya prácticamente tanto chicos como chicas. Muy bien. ¿Por qué primer tro este año, en el 2015? Pues en mi comparsa va rodando por peñas. Entonces, como nuestra escuadra es grande, ¿vale? Entonces tenemos primer tro 2 años seguidos. El año pasado fue una compañera mía y yo ya de tiempo que lo tenía en la cabeza, tenía esa ilusión y pensé que ahora era el momento, que estaba en buena edad, mi hijo está ya realmente ya con una edad también que puede acompañarme a varios sitios, entonces como tocaba mi peña, pues hace 2 años ya que dije que Muy bien. me presentaba. Háblanos de tu peña, de tu escuadra. Bueno, de mi peña, de mi escuadra, pues es la Peña La Traca, somos 24 ahora en este momento, somos todo chicas y prácticamente es el motor de la comparsa, o sea, hay muchas más escuadras y todas son geniales, pero realmente, claro, como somos prácticamente la mitad de la comparsa, trabajamos mucho por la comparsa, tenemos presidenta, tesorera en la junta de la comparsa y nada, y a la hora de la fiesta súper bien. Todas muy unidas. El día del Mitjain, el desfile del Mitjain Fester, te dieron una sorpresa porque salió a desfilar tu hermana y tu madre. Imagino que fue una grata sorpresa, ¿no? Sí, la verdad es que sí, porque en un año así, mi madre es muy festera y mi hermana creo que te diría que casi más que yo. Lo que pasa que ella no sale a fiestas aquí en el pueblo. Y un año así tan especial, o sea, en un acto como el del medio año, que ya es prácticamente el que empiezan a arrancar motores y pues tenerlas una a cada lado, fue muy bonito. Mi hermana llorando, mi madre, o sea, fue muy emotivo. Por cierto, perteneciendo a una familia tan festera, tu padre capitán, tu prima hermana Eva fue embajadora mora de los moros marinos,
¿En un futuro te ves en algún otro cargo? Yo no, yo creo que no. Yo creo que me planto en primer tro, pero yo no me veo ni como capitán, ni como embajadora, ni abanderada, no. ¿Este año has conocido algún acto nuevo gracias a ser primer tro? Pues de oídas los conocía todos, Sí. pero así vivirlos tan directamente no, porque el aguinaldo, o sea, hay muchos actos en diciembre que de oídas sí, pero o sea, estar en ellos no, pero prácticamente todos de oídas sí que los conocía. Una comparsa mora y una cristiana. Bueno, pues una mora, moros marinos, Sí. y una cristiana también, pues los estudiantes. Te lo hemos puesto fácil Pero, en esta sí, ocasión. sí, ¿eh? pero bueno, que me quedo con los marineros, ¿eh? Un acto de nuestras fiestas. La bajada del Cristo. La bajada del Cristo, pero como marinera el contrabando Sí. me gusta mucho también. Contrabando, recordemos que es un acto que vivís vosotros los contrabandistas, un acto único. ¿Qué cambiarías de nuestras fiestas? Yo creo que nada. Yo creo que cualquier cambio es para bien. Y creo que los últimos cambios que se han hecho han sido positivos para mí. Pero yo lo veo bien. Yo lo dejaría tal cual está. ¿Una marcha? Tabal y Saragüey y Embaixador Cristià. Vamos a ir viendo una serie de fotografías que representan la vida festera de nuestra primer tron, de Beatriz Concamartí, y si quiero que me vayas comentando, Beatriz. Sí, pues eso es una bajada del Cristo con mi padre y con mi abuelo, y nada, ya acompañada por ellos en los moros marinos. Muy bien. Eso es en la capitanía de mi padre, en una procesión también, y ahí eran los estudiantes y vamos pues todos los 4 de casa. Eso es en la embajada del 2006, que mi prima fue embajadora, Sí. que también estamos toda la familia, y yo participé en el acto de la embajada porque los marineros ayudamos un poco a los moros marinos. Muy bien. Ahí la primera bajada del Cristo de Borja como marinero, de mi hijo. Él ya se da cuenta, ¿no?, de que eres primer tron. Sí, sí. ¿Qué te dice sí. él? Él está contento. ¿Qué edad tiene? 10 años 10 ahora. años, sí, con 10 años ya Sí, sabe. él está contento y aparte como me ve disfrutar... Y me imagino que querrá acompañar. acompañarte a muchos sitios, ¿no? Sí, a algunos sí, a otros no. A algunos él dice, vale, este sí, pero otros... Lo que le apetece, Sí, ¿no? a lo que le apetece. Muy bien. ¿Seguimos viendo esas fotografías? Esa es en un contrabando, con Borja, que desde pequeñito, desde que era muy chiquitín, que el acto del contrabando le ha encantado. No ha tenido nunca miedo Sí, a los... a los truenos. Sí, eso en la última capitanía de los marineros, la escuadra de la traca, parte de ella, que salimos de especial. Ahí es como portaguiones, el día de la publicación de este año. Y ahí eso fue el año pasado cuando terminamos la entrada, que Antonia, una compañera, fue primer tro, entonces nos reunimos todas para hacernos la foto de... Muy bien. Tenemos más fotografías, pero ya las vamos a ir viendo escuchando una marcha. Beatriz Concamartí, agradecerte que hayas estado aquí con nosotros y ya para terminar, un deseo. Bueno, pues un deseo, supongo que lo que todo primer tro dice, que se disfruten las fiestas, que la gente que tengo alrededor que las disfrute igual o más que yo, y a la comparsa igual, que lo vivan intensamente y que sea inolvidable este año. Gracias por acompañarnos. A ti.